Titán es un submarino creado por un explorador, un empresario, Stockton Rush, un ex militar, que además una persona con mucha experiencia, no solo en el mar, sino también en el aire. Fue uno de los pilotos más jóvenes, pilotos comerciales más jóvenes. eh, Stockton Rush, él crea hace 13 años la organización que se llama Ocean Gate. Y justamente esta organización se dedicaba a explorar los océanos. Una de sus misiones, de su gran misión, fue construir un pequeño sumergible antes del Titan, que con ese sumergible ya habían hecho esta misma incursión a los restos del Titanic, bajando los 3.800 metros de profundidad varias veces. Y junto con otra de las personas que se encontraban en el momento de la implosión, ahora en este accidente que tuvieron, que es un francés muy conocido, Paul-Henri Nargeolet, conocido por ser la primera persona que descubrió y que bajó en un sumergible hasta los restos del Titanic. Junto con Stockton Rush, ellos diseñan esta nave, el Titan, rompiendo las reglas, como el propio Stockton Rush dijo hace un tiempo en una entrevista. ¿Por qué decía rompiendo las reglas? Porque la profundidad y la presión que existe del agua a esas profundidades es brutal. Entonces, ¿qué pasaba? Él decía que a la hora de buscar los materiales, ellos tuvieron que ir un poquito más allá de lo que los propios ingenieros decían que se podía hacer con ciertos materiales. Para eso, ellos usaron dos materiales que, como él mismo dijo, tuvimos que romper las reglas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros propusimos usar estos materiales, que era el titanio y la fibra de carbono, lo primero los ingenieros dijeron, a esa profundidad no sé si va a aguantar, pero haciendo pruebas, ensayo y error, consiguieron una dureza tal que el Titan, el primer viaje que hizo el Titan, lo hizo sin tripulantes, y después los siguientes viajes que se hicieron lo hacían con tripulantes porque ya habían hecho una prueba en la cual el Titan había resistido. Los viajes los hacía siempre desde el mismo lugar. Salía de un puerto de Canadá, eh, y viajaba 900 millas por el mar de Terranova hasta el lugar donde se encontraba el Titanic. Viernes 16 de junio. El submarino Titán, remolcado por el barco Polar Prince, partió desde el puerto de San Juan de Terranova, en Canadá, hacia el lugar del hundimiento del Titanic. La misión de bajar a ver los restos del barco, hundido en 1912 tras colisionar con un iceberg, tenía que haber durado 10 horas, pero lamentablemente nunca llegó a su fin. La empresa Ocean Gate Expeditions era la dueña y operadora del sumergible, empleado para llevar a cabo expediciones en aguas profundas, y la tripulación estaba integrada por 5 personas: el empresario pakistaní Yazada Dawood, su hijo Suleiman, el explorador francés Paul-Henri Nargeolet, el explorador británico Hamish Harding y el consejero delegado de Ocean Gate, Stockton Rush. Domingo 18 de junio. El Polar Prince lanza al submarino Titán alrededor de las 9 a.m. y allí comienza su inmersión de 2 horas hasta los restos del Titanic. Apenas 1 hora y 45 minutos después de sumergirse, la empresa Ocean Gate Expeditions informó que se había perdido comunicación con el submarino. Su última comunicación con la superficie se produce a las 11:47 a.m. Se alerta a los guardacostas estadounidenses, que inmediatamente pone en marcha una misión para encontrar el submarino, en conjunto con Canadá, con el propósito de localizar la nave. Las labores de rescate se centraron en un área ubicada aproximadamente a 1.450 kilómetros del Cabo Cod de Massachusetts. El sumergible podía encontrarse tanto en la superficie como bajo del océano, a una profundidad de hasta 4.000 metros.
Horas más tarde, la Marina estadounidense detecta una señal acústica compatible con una implosión y transmite esa información a los mandos que dirigen las tareas de búsqueda, pero se determina que el sonido no es definitivo y la búsqueda continúa. Según los primeros datos de Ocean Gate Expeditions, la embarcación contaba con provisiones para que los tripulantes pudieran sobrevivir en su interior durante 4 días. El domingo 18, el Polar Prince lanza al submarino, ya en la zona, 900 millas de tierra, lanza al submarino Titan alrededor de las 9 a.m. Allí comienza la inmersión, que más o menos siempre duraba 2 horas hasta llegar al Titanic. Se pierde contacto con el buque a cabo de la 1 hora y 45 del descenso, y su última comunicación con la superficie se produce a las 11:47 a.m. Cuando se pierde el submarino, a las 8 horas espera Ocean Gate, la empresa que se dedicaba a esto, espera 8 horas. Ellos dicen, se ha cuestionado esto, ¿por qué esperaron 8 horas? Ellos dicen, bueno, esperamos 8 horas porque son justamente lo que más o menos tardaba el viaje siempre. Entre bajar y subir y recorrer las ruinas del Titanic, eran unas 8 horas que se tardaba. Ahora, siempre mantenían un contacto. Ellos pensaban que, bueno, que podía haber habido un fallo, pero si bien estaban atentos, no dieron la señal hasta que pasaron ya las 8 horas, que es más o menos lo que tardaba siempre el submarino entre ir y subir a la superficie, ¿no? Ahí se alerta a los guardacostas estadounidenses y ese mismo día comienzan las operaciones de búsqueda. La Marina de Estados Unidos inmediatamente se puso en alerta y ellos tenían ya un reporte de haber escuchado una explosión por uno de sus sonar que tienen en esa zona, en este lugar, que son una especie de radares que escuchan, ¿no? y que están de vigilancia en el fondo del mar. La Marina de Estados Unidos habían escuchado una explosión a la hora casi exacta de que se reporta que habían perdido contacto con el submarino, ¿no? Eso se quedó en total secretismo y se hizo una búsqueda, pero una búsqueda de rescate. O sea, no era una búsqueda digamos, de una nave que había explotado, era intentar rescatarlos. Bueno, en la búsqueda de rescate participaron Estados Unidos, claramente, la Marina Costera de Estados Unidos, la Guardia Costera de Canadá, también participaron un buque francés. Como tecnología, lo más avanzado que existe, por ejemplo, Canadá usó unos aviones que se llama el P-8 Poseidon, que tiene una gran capacidad de análisis aéreo y en profundidad, porque el avión tiene un sistema de sonar que va desplegando a medida que va sobrevolando la zona, y fue de hecho el P-8 Poseidon que descubre los golpes cada 30 minutos que se están analizando de dónde provenían. Otro de los grandes avances tecnológicos que se usó en este rescate fue el Victor 6000, que es este robot que es de lo más avanzado que existe hoy día en el mundo a la hora de explorar el fondo marino, con una capacidad de análisis de hasta 6.000 metros de profundidad, un sistema equipado de 4 cámaras con muy alta definición y un sistema de abajo en el fondo marino no se ve nada, es súper oscuro, pero el Victor 6000 tiene un sistema de focos LED que hace que prácticamente se viera como si estuviera en la superficie. O sea, la calidad de imágenes de fotos que ha hecho, en las cuales se ven los restos del submarino, son increíbles, pensando que están en la superficie, estaban en el fondo del océano, a más de 3.800 metros, y eso es gracias a la tecnología que maneja el Victor 6000. Lunes 19 de junio.
Los guardacostas estadounidenses y canadienses continúan las búsquedas en superficie y en las profundidades. El ejército inició un significativo despliegue de recursos y tropas. La búsqueda se extendió tanto en las profundidades como en las alturas, debido a que una de las teorías del ejército de Estados Unidos es que el submarino desaparecido estaba flotando en la superficie. Un avión canadiense y 2 C-130 realizan búsquedas aéreas y por radar, y se despliegan boyas para escuchar sonidos en la columna de agua. Pero desafortunadamente, su ardua labor no tiene el éxito esperado. La misión se hizo todavía más difícil porque Titán era un submarino bastante pequeño, lo cual complicaba encontrarlo en la inmensidad del océano. Por otro lado, las corrientes habituales del Atlántico podrían haberlo desplazado en múltiples ocasiones. Los guardacostas estadounidenses y canadienses continúan la búsqueda en superficie y en las profundidades. En superficie, ¿por qué? Porque se pensaba que si habían tenido algún problema, ellos habrían soltado los lastres que llevan al submarino hasta las profundidades y con eso poder estar flotando en la superficie. El submarino no tenía posibilidad de escape desde dentro, o sea, sí o sí era necesario que si llegaba a la superficie tenía que ser abierto desde fuera, porque por seguridad se sellaba desde fuera, por lo tanto no había manera de escapar de dentro. Y otra cosa que jugaba en contra y que iba contra el reloj era que se calculaba que para 5 personas el habitáculo tenía 96 horas de oxígeno. Por lo tanto, el lunes empieza una búsqueda ya por aire, en la cual se usan varios aviones, varios barcos, y también comienzan a poner algunos robots de análisis de profundidad a buscar el Titán por si todavía se mantenía debajo del mar. Claramente ninguno de estos robots hasta ese momento tenía la capacidad de llegar hasta los 3.800 metros donde se encuentra el Titanic. Martes 20 de junio. La Guardia Costera informó que varias boyas de sonar colocadas por aviones canadienses habían detectado algún tipo de ruido, golpes bajo el agua en intervalos de 30 minutos. La Guardia Costera estadounidense dice que los ruidos submarinos también fueron detectados por un avión canadiense P-3, pero las búsquedas dieron resultados negativos. La búsqueda se amplía a una operación internacional masiva con capacidad submarina. Más barcos y aviones se unen a la misión. Un club de exploración internacional, con personas a bordo del sumergible desaparecido, cerca de la zona de naufragio del Titanic, compartió que fueron detectados probables signos de vida, dando así un poco de esperanza de que la tripulación del sumergible pudiera salvarse. Por otro lado, las autoridades cuantificaron cuánto tiempo les quedaba de oxígeno a los tripulantes del submarino. La Guardia Costera informó que solo le quedaban 40 horas, por lo que Estados Unidos y Canadá intensificaron las labores de búsqueda con aviones y barcos equipados con drones subacuáticos. Se pusieron a disposición numerosos recursos públicos y privados, desde un avión militar de transporte Lockheed C-130 Hércules de Estados Unidos hasta un avión Boeing P-8 Poseidón de Canadá, capaz de detectar objetos bajo el mar. El sonar detecta ruidos de golpes bajo el agua con intervalos de 30 minutos, según lo que dice la Guardia Costera estadounidense, y eso da una gran esperanza. ¿Por qué da una gran esperanza? Porque consultados algunas de las personas que conocían a estos dos expertos, que eran el piloto y el copiloto del Titan, que el copiloto era nada más ni nada menos que Paul-Henri Nargeolet, un explorador francés que tenía más de 30 inmersiones hasta el Titanic. Incluso él había sido el que había sacado los primeros artículos y algunas cosas del Titanic, algunos restos del Titanic lo había llevado a flote, había sido él, una persona que conocía muy bien toda esta zona.
Y uno de sus compañeros, que había también estado trabajando con el Titanic, dice si conociendo a Paul Henry, él sería capaz de mandar un mensaje así a la superficie, de mandar estos golpes cada 30 minutos. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba preparada para un caso de emergencia, para una dificultad como esta, ¿no? Que ellos siempre la tenían presente. Por lo tanto, eso da bastante esperanza, y ahí los equipos de rescate y de búsqueda empiezan justamente a pensar cómo hacer para mandar hasta abajo algún aparato que pudiera determinar si efectivamente todavía estaban con vida. A esas alturas tenían unas 70 horas o 50 horas ya de oxígeno, ¿no? Miércoles 21 de junio. La Guardia Costera estadounidense amplía la zona de búsqueda. Se despliega una flota de barcos y equipos especializados. Continúan los golpes. John Mauger, contraalmirante de la Marina, explicó que estaban estudiando los ruidos detectados en un sitio increíblemente complejo donde hay mucho metal y diferentes objetos en el agua. El contraalmirante aseguró que mientras haya una oportunidad de supervivencia, se continuaría trabajando para tratar de localizar el sumergible. Nuevamente se reubican los equipos de los vehículos teledirigidos para tratar de localizarlos, pero los resultados vuelven a no ser positivos. When you're in the middle of a search and rescue case, you always have hope. That's why we're doing what we do. With respect to the noises specifically, we don't know what they are. To be frank with you, the P3 and then put additional ROVs down in the last known position where the search was originally taking place. El miércoles la Guardia Costera estadounidense amplía la zona de búsqueda en momentos que se cree que los niveles de oxígeno disponibles en el submarino habían alcanzado ya niveles críticos, ¿no? Se despliega una flota de barcos y equipos especializados, incluido un sistema de salvamento de la Marina estadounidense que es capaz de recuperar embarcaciones del fondo del océano. Los golpes, curiosamente, también se escucharon el miércoles y con el mismo intervalo. Jueves 22 de junio. Día crítico. Se cumple la hora límite respecto al oxígeno de los tripulantes. Por primera vez, un vehículo teledirigido llega al fondo del mar. La Guardia Costera de Estados Unidos dice que un campo de escombros fue descubierto en la zona de búsqueda y más tarde las autoridades afirman que es de la parte exterior del submarino desaparecido. Las noticias alrededor del mundo son devastadoras. La Guardia Costera de Estados Unidos informa que 5 grandes piezas de escombros del submarino fueron halladas y son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión. Cuando se cumplen recién los 96 horas de oxígeno y que ya las posibilidades de encontrarlos con vida iban a ser muy pocas, es que llega el robot Victor 6000, es un robot francés capaz de bajar a 6.000 metros de profundidad. Es un robot que no es tripulado, pero con muy buenas cámaras y con una capacidad de incluso de poder remolcar al Titan si lo encontraba, ¿no? Si lo encontraba entero. A las pocas horas de que este robot francés empieza a explorar el área cerca del Titanic, encuentra partes del tren de aterrizaje y del fuselaje de proa del Titan, ¿no? Eso inmediatamente el robot francés consigue hacer fotos, con lo cual se ve perfectamente la parte de la proa del Titan, y ahí se avisa inmediatamente a la Guardia Costera de Estados Unidos y se dan cuenta que
que eran los trozos, eran partes de los restos del sumergible, ¿no? El contraalmirante John Mauger dice que la nave sufrió una implosión catastrófica. Los 5 tripulantes del Titán han muerto. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. Al confirmarse la triste noticia, OceanGate sacó un comunicado donde expresa las condolencias a la familia de los tripulantes. Tenemos la certeza que nuestro CEO, Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo, Suleiman Dawood, Hamish Harding y Paul Henry Nargiolet han lamentablemente fallecido. Estas personas eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu de aventura y una pasión profunda por la exploración y la protección de los océanos de nuestro planeta. Nuestros corazones están con estas 5 almas y cada miembro de cada una de sus familias durante estos momentos trágicos. Lamentamos la pérdida de la vida y la felicidad que brindaban a todos los que los conocieron. Este es un momento extremadamente triste para nuestros empleados que están exhaustos y afectados profundamente por la pérdida. La familia de OceanGate está profundamente agradecida por todos los hombres, mujeres y organizaciones de la comunidad internacional que han dedicado recursos y han trabajado tan duro en esta misión. Apreciamos la dedicación a la búsqueda de estos 5 exploradores y todos los días y noches de trabajo sin descanso para el apoyo de nuestro equipo y sus familias. Es un momento muy triste para la comunidad exploradora y para cada uno de los miembros de las familias de aquellos que han fallecido. Pedimos que se respete su privacidad durante este momento tan duro. OceanGate. Después de varios días de búsquedas, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó el hallazgo del sumergible. Los restos encontrados pertenecen efectivamente a Titán, el submarino que emprendía una expedición hacia el naufragio del Titanic y que el pasado domingo fue reportado como desaparecido. Las primeras averiguaciones de la Guardia Costera indican que el submarino sufrió una implosión, provocada posiblemente por alguna fisura en el casco. Los restos encontrados son más de las 2 piezas reportadas originalmente. Se sabe además que Titán no tuvo una colisión con el Titanic. De hecho, los escombros han sido encontrados a 500 metros del barco. La ubicación es consistente con la trayectoria de Titán mientras se sumergía y se dirigía al barco. Empiezan los expertos a las primeras investigaciones y es cuando ellos sacan las primeras conclusiones de que el Titán había implosionado por alguna fisura en el submarino. Recapitulación de lo que tenían hasta el momento, la explosión escuchada por los sonar a la 1:45 después de haber sumergido el Titán, y van, montando este puzzle que le da a los expertos la impresión hasta ahora de que efectivamente cuando el Titán iba bajando, más o menos llevaría pasados los 3.000 metros de profundidad, habría implosionado, ¿no? La presión del mar habría producido alguna grieta en el submarino y con eso habría implosionado. Otro de los grandes puntos débiles o talón de Aquiles del Titán era la ventana que tenía. Tenía solo una ventana, era uno de los talones de Aquiles, dicho por el mismo creador, Stockton Rush. ¿Por qué? Porque estaba construida de un material plástico que era capaz de comprimirse, pesaba más de 40 kilos y según él,
la única señal de emergencia que tenía esta ventana era que se trizaría antes de explotar. Y eso les daría tiempo de ellos de subir a la superficie. Este submarino, para sellarlo completamente, se hacía desde fuera. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de los tripulantes, en caso de una emergencia y de salir a la superficie, poder ellos salir por su propia cuenta. Una de las los grandes temas que se habló justamente y que repitieron los amigos de algunos de los tripulantes es que una implosión a esas profundidades es cuestión de milésimas de segundos. Por lo tanto, la persona ni se entera. Porque hasta el momento, cuando ya se había acabado el oxígeno, la gran preocupación, la gran angustia de amigos y familiares era la muerte que todo el mundo nos estábamos imaginando que podían haber tenido estas personas estando abajo o estando en la superficie y no siendo encontrados, siendo que se les iba acabando el oxígeno y que ellos no podían salir por su cuenta, ¿no? Hasta el momento siguen los equipos ya no de rescate, ¿no? Pero siguen los equipos en el lugar, porque según el mismo contraalmirante John Mauger, están justamente explorando todo el lugar del hallazgo, pues se encuentran restos humanos y el resto de piezas del sumergible que todavía no se han encontrado, y también poder determinar exactamente con exactitud cómo pasó, en dónde pasó y qué es lo que exactamente pasó. A pesar del fatídico desenlace que está dando la vuelta al mundo, se iniciará una investigación para dar con las causas.